Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de los vídeos análisis del final del último capítulo y del final de la serie española de comedia Aquí no hay quien viva. Es bastante obvio, pero siempre conviene avisar. Si no habéis visto la serie, estáis en medio o tenéis pensado verla, no veáis este vídeo ni el anterior porque literalmente disecciono la serie y sus personajes. Estamos viendo en pantalla las fotografías de los personajes que fueron analizados en ese primer vídeo. Juan Cuesta, Emilio Delgado, Mariano Delgado, padre de Emilio, Isabel Ruiz, alias La Hierbas, Belén López, Natalia Cuesta, Josemi Cuesta y Yago. Yago no... creo que no llega a decir el apellido. Se analizaron como personas individuales y obviamente Juan, La Hierbas, Isabel, Natalia, Josemi y Yago, es increíble que diga esto, fueron analizados como familia. Así que si habéis visto toda la serie entera y os gustan estos personajes, os recomiendo que veáis todo el primer vídeo y también para ayudar a este canal. Para todos aquellos y aquellas que no habéis visto el primer vídeo, ¿de qué trata el primer vídeo? Esta segunda parte y probablemente tendré que hacer una tercera y cuarta. Es un análisis de todos los personajes a nivel individual como a nivel pareja, familiar o en el caso de las supernenas como yo les llamo un triunvirato. Cómo acaban en la serie, en el último capítulo, su pronóstico en la vida. Ahora, si no entendéis muy bien el concepto, no está muy claro, no os preocupéis porque lo entendéis en unos segundos. Y la evolución como personas individuales, como por ejemplo en el caso de Fernando y Mauri como pareja, en el caso de Maís y Vicenta como hermanas, las supernenas como amigas. Pero por eso también aconsejo ver el primer vídeo porque les gustara o no a los personajes, todos estaban conectados. Han estado viviendo en la misma comunidad durante, propietarios como Cuesta y las supernenas muchísimos años, pero mínimo todos han estado viviendo 5 años o al menos un año. Entonces, mal que les pese, están todos conectados o todos han tenido tramas con todos. Básicamente, igual me estoy confundiendo, pero creo que sí. Probablemente este dato lo sepáis todos y todas, pero es aconsejable recordarlo en caso de... Bueno, igual no, porque hay ahora muchas generaciones que están viendo Aquí no hay quien viva y que no han sido contemporáneas cuando se estrenó la serie. Aquí no hay quien viva acabó prematuramente debido a un desacuerdo entre la productora y los directivos, creadores de la serie. Entonces, supuestamente iba a durar al menos 7 temporadas. Acabó durando 5. Bueno, digo 7 temporadas, yo le hubiese dado 2 temporadas más, pero probablemente Aquí no hay quien viva hubiese durado mucho más porque ya en su momento fue un fenómeno y es que se ha convertido en parte de la cultura y sociedad española porque creo que prácticamente todo el mundo conoce Aquí no hay quien viva y muchísima gente utiliza las coletillas o incluso los motes que iban creando en este caso las supernenas. Como dato, probablemente también lo sabréis a estas alturas todo el mundo, una vez finalizada Aquí no hay quien viva allá en el 2006, si no me equivoco, 2006-2007, rápidamente empezaron a rodar y la producción de Su prima hermana, La que se avecina, y se estrenó su primera temporada en el verano del 2007-2008. Probablemente me esté confundiendo con las fechas, pero bueno, La que se avecina será analizada en otros vídeos. Vamos a empezar este vídeo analizando a probablemente uno de los personajes más queridos a nivel prácticamente de la sociedad española, que son las supernenas. Aquí las vemos, Concha a la izquierda, Vicenta en el medio y Marisa a la derecha. Y llamadas comúnmente como las supernenas, pero han tenido bastantes motes. Para mí el más gracioso fue cuando en un capítulo Emilio
les llamó, ahí vienen las Destiny Childs. Me hizo mucha gracia además la forma de expresarlo, Emilio. ¿Qué es lo último que sabemos de las supernenas como espectadores en este último capítulo? Sabemos que Rafael, el padre de Lucía, que se aprovecha de la desgracia que padecen los propietarios, ya que el edificio se cae debido a una infestación de termitas, y él compra el edificio y les da lo equivalente a todos los propietarios, no lo equivalente, obviamente les da muchísimo menos del valor del piso, obviamente es un gran negocio para él, es un capitalista especulador, como le llamaría Yago, y en este caso Vicenta, que es la dueña y propietaria del piso, recibe, si no me equivoco, 60 millones de pesetas, que son 100.000 euros, puede ser. Aquí probablemente también me esté equivocando con la cantidad. ¿Qué deciden hacer las supernenas con el dinero? Esto no queda claro porque es curioso, el dinero lo recibe Vicenta como propietaria de la casa de Desengaño 21, pero se dejan intuir los guionistas que por quórum o por votación entre las tres, o bueno, por casi obligación de Marisa, deciden, además vemos la escena, deciden alquilar o pagar por una habitación en un hotel en Benidorm. Y en esta escena, que personalmente para mí es una de las más graciosas de toda la serie de Aquí no hay quien viva, siempre que la veo, es que me tiro riéndome por lo menos 10 minutos. La escena es, están Concha sentada al lado de Marisa, Marisa está llamando al hotel, haciendo precios, y una vez que finaliza la llamada, fíjate, ya me estoy riendo, una vez que finaliza la llamada, pues Concha hace cálculos. Con el dinero que te han dado, Marisa, tenemos para vivir como reinas 5 años. Y le pregunta a Marisa preocupada, bueno, ¿y si alguna de nosotras vive más de esos 5 años? Y entonces aquí es cuando aparece Mayri Bilbao con esa frase. Bueno, pues entonces nos tendremos que rifar en qué orden nos Lo siguiente, no quiero que me censure YouTube. Es graciosa, pero pronóstico me da que las supernenas van a acabar bastante mal. ¿Por qué mi pronóstico para las supernenas, tanto para las amigas como para las hermanas, es negativo? Porque tenemos muchos antecedentes que demuestran que según las variables que se van poniendo en el camino, según las circunstancias, se pelean entre las tres, se pelean entre las hermanas y pueden resultar muy cabezotas y muy rencorosas. Y ahora explico los distintos ejemplos. Primer ejemplo, que es uno de mis capítulos favoritos, pero bueno, te dan a entender que cuando hay un hombre de por medio y ese hombre les gusta a las tres amigas, y entre las hermanas pueden acabar muy mal, es cuando Emilio coge la baja laboral ya que le tienen que operar de la ingle y viene un sustituto a trabajar como portero en la comunidad. Ese portero está probablemente en sus 60, es un hombre muy atractivo, interpretado por Eduardo Manzano, un actor de los que tuvo éxito en los 70 en España, si no me equivoco. Este capítulo probablemente también me esté equivocando en este dato, pero creo que se llama Érase un sustituto, Érase una sustitución, y pertenece a la segunda temporada. Y vemos como las tres, tanto Marisa, Vicenta como Concha, se pelean entre las tres para conquistar a este hombre. Sí, que por cierto se llamaba Amador. Eso, mira, eso sí me acuerdo. Y ya lo dicen en una escena. ¿Vamos a romper la amistad de tantos años por un hombre? Y dicen las tres a la vez. Sí, pues esto es la guerra. Entonces, primer antecedente de cómo las supernenas, cuando hay un hombre de por medio, pueden romper la amistad y pueden incluso declararse la guerra entre las tres.
Segundo antecedente que demuestra que la base de esta relación es el estado de bienestar, como muy bien lo describe Marisa, que Vicenta les proporciona tanto a Concha como a Marisa. Me explico. Igual estoy mezclando capítulos, pero si no recuerdo mal, en un capítulo el pobre Valentín, el perrito de Vicenta, sufre bronquitis debido al hábito de fumar de Marisa. Por favor, si fumáis, dejad ese hábito porque fumar mata y provoca cáncer. Por favor, dejadlo. Entonces, obviamente, Vicenta, como madre perruna, se preocupa y le pone una regla a Marisa, que es no fumar dentro de la casa. Entonces Marisa se revoluciona, empieza a increparle que que está harta de sus reglas, bla, 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 y a esto se le une Concha. Y entonces deciden abandonarla. Probablemente estoy mezclando episodios. Igual cuando Marisa y Concha van a esa residencia fue por otro motivo. Pero también, si estoy mezclando capítulos, podemos ver cómo en los dos capítulos, en cuanto Marisa y Concha ven que ya Vicenta les cierra el grifo en cuanto a prepararles la comida, en cuanto a ser su madre prácticamente, prepararles la comida, limpiar la casa, no están de acuerdo Marisa y Concha y se revolucionan. Digamos, le someten a Marisa a un chantaje hasta que Marisa cede, porque la pobre pues está sola, tiene que ceder, y entonces Concha y Marisa vuelven con Vicenta. Esto ocurre, creo, en 2 ocasiones, lo que no habla nada bien sobre Concha y Marisa, y probablemente Vicenta llegue un momento que, hipotéticamente en Benidorm, no aguante más y les echa a las dos, porque sigo recordando que el dinero del piso y el dinero con el que van a pagar esa hipotética también habitación en el hotel de Benidorm es de Vicenta. Podréis pensar, bueno, entre amigas, amigos, hermanos, hermanas, es normal tener peleas, desavenencias, pero es que es muy claro que Concha y Marisa se aprovechan de Vicenta, de la buena voluntad de Vicenta, y que pobre, y luego explicaré, no tan pobre, se aprovechan de que está sola. Ah, mirad, estas fotos son pertenecientes a esa gran escena sobre los turnos en los que se tendrían que... Otro antecedente que se une al primero, el cual nos deja ver que probablemente no vayan a acabar bien las supernenas, es cuando Vicenta tiene una relación, un affair con extraoficialmente es exmarido, pero oficialmente Marisa sigue casada con Manolo. Entonces teníamos el primer antecedente en el que las 3 amigas se pelean por un hombre, el portero sustituto, y ya en esta 5ª temporada, creo, o 4ª temporada, vemos como Vicenta, a mi parecer, traiciona a su hermana, porque muchos y muchas pensáis, bueno, pero no siguen juntos Manolo y Marisa desde hace muchísimos años. Me da lo mismo. El ex de un amigo, una amiga, de un hijo, ya no te digo ya de una hermana o de un hermano, no se toca, es sagrado, es un ex tanto para la hermana como para ti, un ex cuñado es cuñada, lo siento mucho. Este capítulo, cuando Vicenta se lía con Manolo, se resuelve rápidamente porque Mauri y Fernando les llevan al diario de Patricia para que hagan las paces de forma pública y en televisión, lo cual me parece muy falso. En la vida real yo creo que Marisa no le hubiese perdonado, y yo creo que en el fondo no le perdona, pero claro, es que Marisa depende de Vicenta, entonces tiene que dar su brazo a torcer. Pero bueno, aquí en ese capítulo ya vemos como
Vicenta ya no es tan inocentona, pobrecita y tal. Aquí ya vemos que, bueno, ya estábamos apreciando en esta última en los capítulos finales de la cuarta temporada y en la quinta, ya estábamos viendo ya matices de la que se avecina, refiriéndome ya a la exageración, a la hipérbole de ciertas características de los personajes. Otro antecedente que habla muy negativamente sobre las supernenas es en ese capítulo de la cuarta temporada cuando primeramente las supernenas envenenan las pizzas que toman antes de viajar supuestamente a las Seychelles Bea y Carmen, la profesora de universidad y la expareja de Emilio. Recordemos este viaje a las Seychelles. En la cuarta temporada supuestamente Lucía la pija y Roberto el pintamonas se iban a casar, pero una vez en el convite Carlos revienta la boda confesando el beso que Roberto le da a Inga la noche anterior. Entonces, supuestamente, Lucía y Roberto iban a ir de viaje de novios a las Seychelles, pero Lucía decide donar los boletos, los pasajes de avión entre los vecinos. Por sorteo, las agraciadas son, porque estaban viviendo en esa época juntas Bea y Carmen, y ahí es cuando las supernenas deciden sabotear las pizzas la noche anterior del viaje. Una vez que Bea y Carmen obviamente se dan cuenta que no pueden viajar porque además creo que les ponen en la pizza, no sé si desatascador de grifo, una burrada, podrían haberlas matado. Deciden Bea y Carmen cederles, bueno, Carmen no quería, pero Bea les cede los pasajes a las supernenas, pero claro, empiezan a hablar entre las hermanas, pero espera un momento, son 2 boletos de avión, 2 pasajes de avión y nosotras somos 3, entonces ¿qué hacemos? Y entonces las hermanas deciden envenenar también a Concha, bueno, darle somníferos, ni nada más ni nada menos, para que se quede dormidita, como dice Marisa, para ir al día siguiente al aeropuerto las hermanas. De hecho, en ese capítulo vemos cuando vuelven a casa, porque obviamente no pueden viajar a las Seychelles porque no se hizo un cambio de nombres a nombre de las hermanas, vuelven a casa y después de probablemente 4 o 5 horas, Concha sigue dormida. Y ahí explica Marisa que le dobló la cantidad de somníferos, pues porque, bueno, es que, claro, va por peso y teniendo en cuenta el peso de Concha, eso en la vida real probablemente Concha no lo hubiese contado, porque sabemos que Concha tomaba varias medicaciones para la presión arterial, no sé si para el corazón, que nos da a entender que tanto las hermanas son capaces de hacer cualquier cosa para, en este caso, viajar o conseguir algo que ellas quieren. Entonces esto da un poco de incluso miedo. Entonces este análisis de las supernenas como trío queda bastante claro que no pinta muy bien la cosa entre las tres vivir ahí en Benidorm, porque en Benidorm se liga mucho, tengas la edad que tengas. Pero entonces aquí voy a empezar los análisis individuales y vamos a empezar por Marisa, ya que es la hermana mayor. Marisa es uno de los personajes más queridos, además tanto ella como los personajes de Concha y Vicenta fueron muy necesarios en la televisión porque les da dignidad y les da representación, en este caso los hermanos Caballeros y los otros guionistas, a la tercera edad. Para bien o para mal, pero les da representación. Además las tres son, como dicen en inglés, muy punky, son completamente destroyer. Se agradece muchísimo porque les da, vuelvo a repetir, dignidad a las personas de la tercera edad. No les
no crearon personajes dependientes, ni el típico personaje en sus 60, 70 años que podías esperar en este caso en la televisión. Estos tres personajes conjuntos luchan contra esos estereotipos de la tercera edad y sobre todo el personaje de Marisa, porque tiene, si no me equivoco, cuando empieza la serie tiene 60 y muchos años. Bueno, hay que decir que hay una evolución claramente, porque en la primera temporada es una persona muy amargada, sin sentido del humor. Evolucionan, yo creo le hacen evolucionar por la gran Mariby Bilbao. Yo creo que aconsejó mucho a los espectadores, porque si veis entrevistas de Mariby, era, como dicen en inglés, era una fuerza de la naturaleza. Tendría 74 años, pero la forma de hablar, de pensar, de moverse era de una chavala de 20. Es un personaje, vuelvo a repetir, completamente punky. Va a hacer lo que ella quiere, va a decir lo que ella quiere. Le da igual las normas sociales, las normas asociadas a la tercera edad, sobre todo ya a su edad en las últimas temporadas, porque ya tenía 72 años, creo. Por eso este personaje le da dignidad al hecho de envejecer, cualquier persona de envejecer, porque es un personaje que sigue, vamos a decirlo claro, sigue puteando, sigue haciendo cosas que una persona de 30, 40 años va a hacer. Sigue haciendo, pues fijaos, tienen una vida muy, muy movida entre las tres, que la base es putear a los vecinos, pero no se quedan en casa lamentándose por lo mayores que son, la sociedad, qué mal les tratan como personas mayores. No, las tres se niegan a aceptar ese rol de persona mayor, de persona, peyorativamente en castellano, persona vieja. Se niegan completamente, y por eso estas tres personajes fue un soplo de aire fresco en la televisión y aplicado en el cine, porque muy pocas veces puedes ver personajes como los de las supernenas en ficción, realmente. Pero quitando aparte la epicidad de estos tres personajes, y sobre todo el de Marisa como la más radical, vamos a ser honestos y en resumidas cuentas, Marisa no es una buena persona. Sabemos que con la hija no se habla porque tuvo una hija Marisa con Manolo. Sabemos que no se habla, y ella misma lo dice en un capítulo. Lo único que se habla con la hija es para discutir. No sabemos y nunca nos lo explican por qué están enfadadas madre e hija. Sabemos, siempre lo asocian en la serie, y bueno, en general en las series, cine, el beber y el fumar como algo chistoso. En este caso tiene 72 años y fíjate qué aguante tiene con el alcohol. Es una forma de normalizar en forma de comedia, en este caso, alcoholismo y tabaquismo muy severo, muy severo. No es algo positivo. No quiero ponerme moralista, porque cada cual hace con su cuerpo lo que quiere, pero sobre todo, por favor, ya lo he dicho antes, por favor, si fumáis, intentad dejadlo. Retomando con el posible alcoholismo de Marisa, en varios capítulos la hermana menor le recuerda que, bueno, desde antes de conocer incluso ella misma, antes del divorcio de Manolo, ella ya bebía. No sabemos por qué, hay un problema subyacente, quizás con los padres, no lo sabemos, pero si lo vemos en forma como si fuese una serie dramática, es muy triste. También podemos ver a lo largo de las 5 temporadas que a quién quiere Marisa, porque a la hermana, sinceramente no. Como ya he explicado antes, a la hermana le aguanta, o digamos le sigue el rollo, porque le deja vivir en su casa, y prácticamente Vicenta es una madre tanto como para Marisa, para Concha. Les limpia la casa, les hace de comer, paga las facturas.
Entonces depende en ese sentido de la hermana mayor y por eso cede en muchísimas veces hasta que, lo he explicado antes, hasta que se cansa y se revoluciona y ya está harta de la hermana menor. Sí que hay que comentar la única vez que le salva el culo a la hermana pequeña, pero es la base de hacer esto es para no quedarse en la calle. Es cuando Guerra intenta casarse con Vicenta para que en un futuro le dejase el piso a Guerra, cambiara el nombre y entonces ahí interviene la hermana mayor, pero lo dicho, es para no quedarse en la calle. No por amor de hermana mayor, sino porque ella misma vio como esta se case con Guerra, me quedo en la calle. Entonces ahí interviene, no da signos de amor fraternal, de hermana mayor a la hermana pequeña. Y a Concha le conoce desde hace muchísimos años y tampoco no es una persona cariñosa, Marisa, no lo es. Muchas veces cuando las supernenas deciden crear guerras con los vecinos, digamos el cerebro de muchas veces de las operaciones es Marisa. Luego Concha es el brazo ejecutor, como dirían en ese capítulo de las puertas blindadas. Personalmente para mí, guionísticamente es el mejor de la serie. Y Vicenta se deja llevar, víctima política, bueno, pero se deja llevar. Es bastante dominante porque ya lo he explicado antes, cuando la hermana menor Vicenta, que es, vuelvo a repetir, dueña de la casa en la que viven las supernenas, las tres, se da cuenta que el pobre Valentín, el perrito, sufre bronquitis a raíz, ahí lo vemos en la foto, a raíz del tabaquismo de Marisa, le pide por favor o le niega el fumar dentro de la casa. Y entonces aquí es cuando se revoluciona, que simplemente podría salir al balcón y fumar, pero no, porque esto es una opresión, esto es una dictadura, ya estoy harta. Es una persona que o se hace como ella dice o ya veis, se revoluciona, pero en el mal sentido. No es que le haya quitado la hermana mayor un privilegio, un derecho, no. Es simplemente le está pidiendo que deje de fumar porque el perrito se estaba enfermando. Pero bueno, el personaje es una yaya, una abuela, una mamá destroyer, es como yo creo que en el fondo todos querríamos envejecer, no igual putando a los demás, sino en la energía, en las ganas de vivir del personaje. Entonces yo quiero pensar pues que se lleva bien con la hermana menor, con Concha, deja de fumar, deja de beber y vive en Benidorm feliz, encuentra a su pareja, bueno, en ese sentido también era muy moderna, no quería pareja y vive hasta los 120 años. Eso querríamos para todos nuestros abuelos y abuelas, aitites a mamás. Aitites y a mamás es en euskera. Y si hablamos de Marisa, obviamente tenemos que hablar de la hermana pequeña, Vicenta. Personalmente me parece Vicenta de los personajes que más evoluciona o que le hacen evolucionar los guionistas y con más matices, más capas. Ya voy a explicar la evolución y por qué. En la primera temporada vemos como Vicenta es lo que se podría decir una persona de 60... ¿Qué edad tendría Marisa? 65, 66 cuando empieza la serie. Cabal, que vive con su hermana, que sí, es soltera, pero bueno, no tiene un problema en ello. Y ya poco a poco van introduciendo ya a final de la primera temporada, bueno, no, creo que en la segunda ya esas características de una persona con su edad virgen, un poco empanada por no decir otra cosa, pero a la vez, durante toda la serie demuestra que tiene incluso una inteligencia superior. Mismamente en el capítulo de Érase unas alumnas,
en el que Juan crea su propia escuela y Mariano, para ayudarle, ingresa como alumnas a unas mujeres, a ver cómo decirlo para que no me lo censure YouTube, que trabajan en la calle, ya me entendéis. Entonces, otras 3 alumnas son las supernenas. En clase de matemáticas creo que estaban haciendo una ecuación y todos ellos con calculadora, y Vicenta lo hace sin calculadora y a mano en apenas segundos. Y ahí es cuando Emilio dice, madre mía, pero esta señora es Rayman. Entonces, Marisa no es ni tan tonta, ni tan empanada, ni tan frágil mentalmente ni emocionalmente. Esto lo vemos también muchas veces cuando se tiene que imponer, defender en el caso que he explicado antes, a su perrito Valentín, cuando el pobre sufre bronquitis a raíz del tabaquismo de Marisa, y le pone una norma y pone las cartas en la mesa Marisa y le ordena, porque es su casa, no de forma igual muy democrática, pero es que estaba preocupada por su perrito. Por favor, dejar de fumar en la casa. Por ejemplo, cuando circula un billete falso de 50 euros, es a la primera, o bueno, se lo venden en el mercado, y luego es ella la que se lo vende bajo el consejo de Mariano, se lo vende a Bea. Hace la triquiñuela, ay Bea, por favor, hazle un chequeo a Valentín, y ya le da un billete de 50 para pagar, el billete falso de 50, y le dice Bea, joy, es que no tengo cambio. Le dice Marisa, no, quédatelo, y se lo pasa. Entonces es un personaje que no sé si se hace un poco o sigue con ese rol de persona frágil, de persona no tan inteligente, cuando verdaderamente hay a veces que dice cosas o hace cosas que es por encima de la media de inteligencia corriente. También este dato igual es un poco redundante, igual ya le estoy dando sobreanalizando. Habría que también hacer un análisis por qué Marisa llega, sin juzgar al personaje, pero por qué llega virgen a los 64 años. Porque nos dejan claramente en la última temporada, cuando tiene esa relación con Manolo, que estaba detrás de Manolo, que no es una persona asexual, no lo voy a decir con X, pero ya me entendéis, que no tiene un deseo erótico en este caso hacia los hombres, porque es una mujer heterosexual. Entonces, con esta peculiaridad de Vicenta, y se le añade el tabaquismo y el alcoholismo de la hermana mayor, entonces me hace pensar, esto es un análisis más psicológico, quizás las hermanas pasan por un evento traumático y estas dos peculiaridades de sus personas son una forma de afrontar ese evento traumático. Hombre, recordemos que son personas que vivieron la posguerra, entonces no sabemos si realmente lo pasaron. Probablemente sí. Se ha cortado el audio, no sabemos si lo pasaron mal en la posguerra. Calculando, eran unas niñas pequeñas, pero recordemos que muchos niños pequeños tuvieron que emigrar en la época de la posguerra a Francia porque había persecución y lo pasaron muy mal, hubo mucha hambre en esa generación. Entonces no sabemos si hay un trauma, y bueno, sabemos, esto está muy retratado, que esa generación y prácticamente la generación posterior, las secuelas de la guerra, posguerra, muchísima gente lo afronta pues con alcohol, tabaquismo, incluso con drogas o problemas de comida.
sobre todo sobrealimentándose, pero bueno, no quiero analizar las secuelas de un evento tan terrible como es la Guerra Civil Española y la posguerra y luego la dictadura, porque estamos analizando, pero bueno, era importante destacar esto, o al menos a nivel psicológico. En esta evolución del personaje vemos como en la final de la cuarta y quinta temporada, ni nada más ni nada menos, Vicenta no le roba, pero tiene una relación con el oficialmente marido de su hermana. Oficialmente no están separados, pero recordemos que en el juzgado siguen casados, y ya en la quinta temporada secuestra a la hija de Natalita, a Natalia Cuesta. Entonces vemos como un personaje que está completamente desquiciado, o es que realmente estaba mostrándose como verdaderamente es y como sus verdaderas intenciones, porque claro, en el edificio hasta que Natalita da luz no había ningún bebé, entonces probablemente, sí, porque ella lo explica, Vicenta tiene un complejo de madre frustrada, y entonces una vez que tiene una oportunidad con la bebita de Natalia, Yamilei, no la cuida, sino que la secuestra. Luego se arrepiente del secuestro y devuelve a la bebé. Creo que pasan como 4 o 5 días, pero poneos en las carnes de Natalia, que encima pues la chavala estaba sufriendo una depresión por posparto. No sabemos si deriva a psicosis por parto. Esto es un tema que, bueno, si queréis puedo hablar de un vídeo sobre la depresión posparto y sobre todo psicosis posparto, porque no poco se habla de esto, pero vemos como el personaje ya toma unos matices de acciones sociópatas, de trastorno antisocial. Como he mencionado al principio del vídeo, al final de la cuarta temporada y sobre todo la quinta, vemos sobre todo en el personaje de Vicenta ya matices de lo que veríamos en La que se avecina. Personajes completamente llevados al límite en sus acciones, porque nunca pensaríamos en la primera o la segunda temporada Vicenta como secuestradora o Vicenta no robándole, sino teniendo un idilio con el marido de su hermana, que está bien porque vemos las dotes interpretativas de Gemma Cuervo, que es una gran actriz, pero yo nunca hubiese imaginado a Vicenta de la primera y segunda temporada secuestrando a una bebé de apenas semanas. Así que esto no habla muy a favor de Vicenta viviendo en Benidorm con la hermana y con Concha. Como he dicho antes con el personaje de Marisa, Vicenta también es un personaje que da dignidad y da visibilidad a personajes de la tercera edad. Es un contrapunto a su hermana, sí, sobre todo cuando este rol de persona virgen con 60 años, que además le da un toque místico, que se rompe completamente, y lo rompen los guionistas a final de la cuarta temporada o a principios de la quinta temporada. Antes he resumido a Marisa como una mala persona. En el caso de Vicenta, que a mi parecer es uno de los personajes mejor escritos, con Mauri y con Juan probablemente, ¿es una mala persona? Sí y no. No justifico para nada el secuestro de la bebé Yamilei, pero luego cuando la devuelve, incluso Yago y Josemi sienten lástima por ella, porque se ve que es una mujer, como dice Cuesta, con un nido de traumas y de frustraciones.
Pero no, sí recordemos que ha secuestrado a un bebé. Y no sabemos su plan era escapar del país. Pero ella misma dice, es que me vi en ese barco pesquero, no sé si barco pesquero o ferry, y yo creo que se dio la vuelta porque pensó que no se podía hacer cargo de una bebé de unas semanas con 66 años. Yo creo que si eso lo hubiese hecho con 40 y muchos, 50 y pocos, ahí queda la duda. Yo creo que no hubiese dado la vuelta. Y esa imagen inocentona es que a lo largo de todas las 5 temporadas, las supernenas son 3 a la hora de putear y hacer el mal a los vecinos. Porque muchas veces ella hace de Pepita Grilla, en este caso de su hermana y de Concha, pero al final acaba ejecutando los planes de las supernenas, así que igual por presión social, que en este caso son 3, pero ella se arrastra a las acciones de las supernenas, pero las acaba haciendo. Entonces sería un personaje en esa tabla, no me acuerdo nunca cómo se llama, de neutral bueno, caótico malo, malo caótico. Entonces Vicenta sería neutral malo. Buena no es. Pronóstico para Vicenta en el caso hipotético de las supernenas ir a ese hotel de Benidorm y vivir. Yo espero que sea bueno, que encuentre el amor que siempre ha buscado y no ha obtenido o no ha encontrado. Espero que siga con su hermana y con Concha causando problemas, sinceramente. Porque esta opinión puede ser muy polémica, porque imaginad que dejan de hacer putadas y empiezan a aburrir. Imaginaos que el aburrimiento es el ticket para la última estación de vida. No quiero decir la palabra. Imaginaos, ya sé que no está bien y no lo justifico, pero imaginaos que digamos, este puteo, estas desavenencias con los vecinos les ha dado 10 años más de vida a las supernenas. Ya sabemos que no está bien, pero me recuerda al personaje de Roger se llama, el personaje del extraterrestre en Padre Made in USA. En un capítulo este personaje es un extraterrestre, decide ser buena persona y no meterse sobre todo con el hijo Benjamín de la familia. Pero entonces se ve que se va enfermando, porque cuando intenta hacer el mal se lo guarda y eso se va convirtiendo, digamos, en una especie de bilis que le va enfermando. Y entonces para curarse necesita ser malo. Y entonces al final del capítulo, spoiler, al final del capítulo suelta una retahíla de odio y de auténticas insultos al Benjamín de la familia, que se recupera. Entonces esto se podría igual aplicar a las supernenas. Necesitan putear y hacer el mal para vivir, porque les da una razón de vida y eso psicológicamente ayuda. Tú si tienes es muy triste, pero si tienes una razón de vivir, ayuda en el prognosis de la vida. Mi pronóstico no es real, pero bueno, es lo que deseo sobre todo para Vicenta, que viva hasta los 140 años, se lleve bien con la hermana y con Concha, encuentre el amor. Obviamente, pues Valentín, desgraciadamente las mascotas no son para siempre, pero esperemos que si muere Valentín, tenga otra mascota y no se deprima mucho. Y espero que invierta o lleve bien tenga una buena economía, una distribución de la economía, porque sabemos que las supernenas están enganchadas al bingo y no tienen cabeza con el dinero. Entonces, por eso os digo que no creo que les dé para vivir, como decía Concha,
5 años en el hotel de Benidorm. Yo creo que tal y a ritmo de vida que llevan las supernenas y de bingo y tal, 2 o 3 años como mucho. Esperemos que no, pero esto ya es realidad. Y acabamos el análisis, obviamente, de las supernenas con prácticamente, como creo que le dice Paloma una vez, bulldozer del triunvirato, que es Concha. Concha es... Si en general las tres son completamente destroyer y van a ir a por ti, ya Concha es un arma de destrucción masiva. La reflexión sobre la bondad de estos personajes, en este caso con Concha no hay ninguna duda, Concha no es una buena persona. Vicenta puede tener... Ay, tormenta, no sé si habréis oído el trueno. Vicenta puede haber matices. Marisa, ella admite que no es buena persona, pero es que Concha actúa de moralista y de policía de la moral durante las 5 temporadas de esta serie, cuando es la primera ella que tendría que callar. Y ahora voy a explicar brevemente por qué. Hagamos memoria sobre las acciones tan buenas que hace Concha a lo largo, y que sepamos a lo largo de las 5 temporadas de Aquí no hay quien viva. La muerte del marido, a pesar de ese capítulo que hablan sobre Nemesio, el antiguo portero de la comunidad, no queda claro y sigue siendo un archivo clasificado cómo muere el marido de Concha. 1. Una persona que se mueve por el dinero. Esto lo vemos en cómo trata, y bueno, esto también es elitista, porque al ser ella, y es mala persona, porque al ser ella la casera de Belén y Alicia en las primeras temporadas, ella se cree superior a ellas y les trata muy mal a las dos, fatal. No es una cuestión de superioridad, de elitismo, sino que en cuanto ve que puede hacer un negocio mejor con sus casas, porque no duda en hacerlo, no duda en amenazar con echar a Alicia y a Belén, o si no fuera Alicia y Belén, cualquier persona que tendría alquilada. Entonces es una mujer avara que se mueve por el dinero. Y aquí lanzo una hipótesis, una reflexión. Quizás mataría al marido para quedarse en propiedad con esos 2 pisos de Desengaño 21, 2 pisos, creo, 2 o 3, 2. Ahí lo dejo. Cuando descubrimos en la segunda temporada, o en la tercera, descubrimos que no puede vender el piso donde vivían Belén y Alicia porque su marido, cuando murió, no se lo dejó a su nombre, y entonces ese piso pasa directamente a la propiedad de su hijo, por lo que no lo puede vender. Con el hijo se llevaba bien, lo que pasa que Armando era una persona muy golfa, muy egoísta. También, ¿de quién habrá aprendido eso? Con el nieto mayor se llevaba bastante bien, solo lo podemos ver en la primera temporada, y con la nieta menor, bueno, al final ya se toleraban. Entonces, respecto a las relaciones familiares, intenta hacer un esfuerzo. No es tan fácil de convivir en el aspecto familiar como puede ser Vicenta, que directamente no se habla con la hija. Al menos Concha pues lo intentaba con el hijo. Entonces aquí un punto a favor de Concha. Concha también tiene un problema con el bingo. Entonces, como apuntaba antes, cuando calculan el último capítulo que tienen para vivir como reinas en Benidorm durante, creo recordar, 10 años, lo dudo bastante, de las 3. Tiene otras muchas acciones malas, pero digamos que es que todas ellas las hace la mayoría junto con las supernenas. Entonces la responsabilidad
está repartida. Pero cuando esta acción es ya directamente cuando personalmente yo le cogí asco al personaje de Concha. Y es en ese capítulo cuando Mauri y Fernando deciden adoptar un niño y al final acaban con Chechu, que era un niño de la edad de Josemi, de 12 años, problemático del barrio. Entonces, al final, he de decir que Fernando y Mauri se lo pasan como una patata caliente a la familia Cuesta, se dan cuenta a la familia Cuesta y les dicen no. Vosotros habéis decidido adoptarlo, es vuestra responsabilidad. Esto por parte de Fernando y Mauri también lamentable, pero bueno. También he de decir que mismamente Fernando dice, es que no, el del registro nos la ha liado. Nosotros esperábamos pues un niño de 4 o 5 años y nos han traído al vaquilla. Es verdad, pero también pasar a un niño, por muy problemático que sea, como una patata caliente, mal, pero bueno. Luego Mauri lo hace extraordinariamente bien porque le apunta a Chechu, este niño problemático, a clases de guitarra y de solfeo, y se ve que el niño tiene talento y que le gusta. Pero Concha es homófoba y ya lo dice muchas veces. ¿Qué es eso al principio, ¿qué es eso de personas del mismo sexo casarse? ¿Y qué es eso de personas del mismo sexo adoptar? Eso es una aberración. Puedes o no estar de acuerdo, pero respeta. Y Concha directamente denuncia a la policía que Fernando y Mauri habían adoptado a un niño, y no sé si ahora es legal, pero en esa época en España era ilegal. No sé si lo denuncia la policía por homofobia y también por alguna especie de venganza en contra de Fernando y Mauri. Este dato no me acuerdo, pero me parece totalmente deleznable. Además, ya lo dice Fernando, estaba aprendiendo solfeo y estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Lo estaba haciendo muy bien Mauri. Le estaban dando una oportunidad a este crío de pues ir por el buen camino, porque es que el crío Chechu había pasado por no sé si 7 u 8 casas de acogida. Y entonces otra vez Concha rompe todo lo positivo y lo bueno que había hecho Mauri. Esto, Concha, la verdad yo no sé, Fernando y Mauri no se lo perdonan, pero lamentable. He mencionado antes, Concha como abuela, madre, no es del todo mala, no es la peor. Como persona sí, y como amiga vemos que no es mala amiga. De hecho, cuando en la trama triángulo amoroso entre Manolo, Marisa y Vicenta, le increpa a Vicenta, eres una pico pala, ¿cómo puedes ir detrás de tu cuñado? Y luego cuando tienen creo que tienen 2 super broncas las hermanas, Concha intenta mediar. Entonces se podría decir que Concha no es una mala amiga. No es perfecta, como he dicho antes, tanto ella como Marisa se aprovechan de Vicenta porque les cocina, les cuida, limpia la casa, paga las facturas, pero tampoco no impone nada en la casa. Entonces, como ella es agradecida, porque recordemos que Marisa le acogió a su casa cuando le dejó tirada al hijo, entonces él se lo agradece. También, qué menos que agradecer empiezan como vecinas y acaban como amigas. Qué menos agradecer que te ha acogido gratis en su casa. Qué menos, podría haber aportado más, pero bueno. Pronóstico de Concha, yo considero que sí era una buena amiga.
era, digamos, muchas veces el brazo ejecutor y la mente pensante de las tropelías de las supernenas, pero como he dicho antes, si eso le daba vida, más años de vida a las supernenas, bienvenido sea. A pesar de ser una mala persona, sigue siendo una abuela, sigue siendo una madre. No sabemos si buena, pero mala tampoco. Entonces esperemos que como madre y como abuela durara hasta los 170 años también. Entonces, pronóstico para las supernenas. Esperemos que llevaran en Benidorm una muy buena vida, como diría Concha, viviendo como reinas, haciendo de las suyas en el hotel sin aburrirse, tampoco sin imputar mucho al personal. Pero bueno, si esto sirve para que en el caso de Concha y Marisa sean mejores madres y abuelas, porque creo que también Marisa es abuela, pues bienvenido sea y esperemos pues que los últimos años de vida de las supernenas fueran felices y haciendo de las suyas. Sabemos que no es la realidad, pero yo en mi foro interno espero eso. Y acabamos con este vídeo porque pensaba hacer otro personaje, pero entonces duraría el vídeo 1 hora 700. Acabamos como lo que definió en su día Vicenta como la pareja más guapa del edificio, la pareja más bonita, que son Fernando y Mauri. Fernando y Mauri han tenido sus más y sus menos, han roto 2 o 3 veces, si no recuerdo mal. La primera vez cuando se marcha, recordemos, cuando se marcha Fernando a Londres es porque de forma directa o indirecta Mauri le presiona mucho sobre decir o admitir a nivel social y laboral que es gay, cosa que al final lo acaba haciendo y le repercute completamente negativamente en su carrera laboral porque le echan del trabajo, del bufete donde estaba, y luego a la hora de encontrar trabajo como abogado freelance, se puede decir, con su gabinete particular, no consigue ningún trabajo bueno o no consigue clientes que le den una estabilidad económica. Tiene que emigrar a Londres. Ahí es cuando Mauri pues conoce a Bea, tienen a Ezequiel juntos, gracias al dinero de Fernando, por cierto, esa inseminación artificial. Mauri obviamente pues porque habían roto, empieza la relación con Diego, vuelve, o sea, es una pareja que debido a las circunstancias de la vida rompen, vuelven, rompen. Y al final cuando Fernando vuelve y ya decide establecerse en Madrid y seguir su vida con Fernando, acepta a Ezequiel como su hijo no biológico, hijo postizo, que lo dicen, me parece algo muy feo, porque al final vemos cómo Ezequiel le llama papá a Fernando antes que a Mauri. También tenemos que decir que Mauri los primeros meses, incluso el primer año de vida, no es muy buen padre porque está más pendiente de Diego y de rehacer su vida. No me gusta esto, la expresión esta, rehacer su vida sentimental, como que rehacer una vida sentimental dependiese de tener pareja. Pero bueno, rehacer tu vida sentimental, a mi parecer, es cuando algo traumático ha sucedido y trabajar en ti mismo mentalmente para salir de ese bache. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos cuando acaba Aquí no hay quien viva? Que el matrimonio, porque ya al final se casan, van a vivir a casa de la madre de Mauri, porque la madre de Mauri se va a vivir a Marbella con Mariano, que esto ya lo indiqué en el primer vídeo. El pronóstico del ya matrimonio no creo que sea muy bueno porque si recordáis,
siempre se le ha tratado a Maury como neurótico, una persona que creaba inseguridad, en este caso en Fernando, pero recordemos que es que Fernando su orientación sexual no la tenía muy clara porque en la primera, bueno, a lo largo de toda la serie tiene ese rifirrafe, esa tensión sexual no resuelta con Alicia. Y entonces nos hace pensar que estas idas y no venidas respecto a su orientación sexual le crean esa inseguridad y esa neurosis en Maury respecto a la relación. Maury es un hombre orgulloso de ser gay. De hecho, me acuerdo en un capítulo cuando Tormenta, no sé si lo ha captado el micrófono, en un capítulo cuando estaba en una relación con Diego, en el capítulo del fútbol, ganan el trofeo y les invita pues a celebrarlo a su casa. Les dice a los amigos de fútbol de Diego que me estáis llamando heterosexual fuera de mi casa. Pero Fernando sabemos que ha tenido relaciones en el pasado con mujeres, no se declara ni bisexual ni heterosexual, pero es que la realidad es que tiene dudas respecto a Alicia y siente atracción sexual con Alicia. Entonces, bisexual lo es. Pensáis muchos, pero ¿por qué es tan importante ponerles etiquetas de orientación sexual a las personas? En el caso de esta pareja, sí lo es porque vemos qué daño hacen Maury y a la pareja esas dudas de Fernando si es bisexual o si estaba atraído sexualmente hacia Alicia. Me voy a mojar, yo creo que Fernando es bisexual. Lo que pasa que cuando conoció a Maury se enamoró de él y decidió tener una relación madura y estable con él. Luego, obviamente, como toda relación, tienen muchos problemas y pasan muchos valles que los van solventando de la mejor o de la peor manera o como pueden. Todos pasamos crisis de pareja como podemos, o cuando no se superan esas crisis, lamentablemente las parejas tienen que romper. Vemos en pantalla esa escena en la que Bea e Inga les comunican a Fernando y a Maury que van a mudarse a las afueras de Madrid a 20 kilómetros. Se enfada Maury y dice: me estáis intentando alejar de mi hijo y no lo voy a consentir. Se va y Fernando les dice, fíjate que Fernando siempre es una persona muy cabal, nunca se mete en problemas, como buen abogado, porque sabe lo que puede acarrear. Les dice, políticamente correcto muchas veces, Fernando, os lo habéis montado muy mal, pero mal de fatal. Entonces esto augura un mal, muy mal, incluso una lucha en los juzgados respecto a la custodia de Ezequiel entre Bea y en el caso de Maury, porque es el padre biológico. Esta escena o cómo terminan con este ecosistema homosexual como se autodenomina Maury en un capítulo tan bonito que hemos creado con dos madres, dos padres, pero me recuerda la película, no recuerdo su nombre, pero la interpretaban Madonna y Rupert Everett, si no recuerdo mal. Resumo, Madonna en la película es una mujer heterosexual, Rupert Everett es un hombre gay. En una noche de fiesta se acuestan, ella se queda embarazada, ella tiene al hijo o a la hija, no me acuerdo bien, y Rupert Everett se entera y quiere tener relación con esa hija o con ese hijo. Creo que Madonna no lo permite y ahí empiezan una batalla legal. Es una película, os la recomiendo, porque parece una película una chorrada, pero no lo es, porque en esta realidad de nuevas familias probablemente se den muchos casos de estos. En este caso, pues una mujer lesbiana ha tenido por inseminación artificial, en este caso Ezequiel, un hijo con su amigo gay. Ella le reconoce
extraoficialmente a Maury, que no oficialmente. Esto se lo aclara en este capítulo a Fernando a Maury como abogado. Entonces, esto pinta muy mal, sobre todo para Maury como padre biológico de Ezequiel. Y lo que dice Fernando, a la hora de darle la custodia, no quiero meterme en debates, pero lo que le dice, a la hora de darle la custodia siempre es favorable a la madre. Entonces Maury lo tiene muy mal. No sé si es karma porque el primer año de la vida de Ezequiel no es muy buen padre, vamos a ser claros. Fernando demuestra ser mejor padre, pero bueno, no podemos juzgar, es el primer hijo, él al final sí que lo intenta, me refiero a Maury, pero bueno, como resumen, esta familia con 2 madres, 2 padres tiene un muy mal pronóstico. Pronóstico como Fernando y Maury como pareja, no lo veo muy claro porque se ha demostrado que la pareja se tambaleó y casi se rompe debido a las dudas respecto a su orientación sexual de Fernando. Pensaréis, bueno, al final se casan y queda demostrado que se quiere muchísimo. Pero ¿quién no te dice que en el futuro igual Fernando conoce a una mujer que le hace también tener una situación de Alicia 2.0? No sabemos. Ah, mira, la escena que me refería antes. ¿Qué me estáis llamando? ¿Hetero? Venga, fuera de mi casa. 2, a lo largo de las 5 temporadas. Esto me costó muchísimo analizarlo y verlo porque Maury era uno de mis personajes favoritos y me reía muchísimo. Además, la relación con Bea es de las más, cuando empiezan, de las más bonitas de amistad pura que se puede ver pues que yo recuerde en una serie o en una película de largo. Además, gracias a los personajes de Bea, Maury y Fernando, fueron un hito en la televisión española porque retrataban un poco no estereotipada a personajes gays y a una mujer lesbiana. Entonces fueron un gran avance para la televisión española, para el cine e incluso para la sociedad. Igual esto queda muy grandioso, pero muy exagerado, pero yo creo que sí. Como decía, Maury a lo largo de las 5 temporadas, como he dicho antes, me costó mucho reconocerlo, pero es una persona muy manipuladora con Fernando. Él mismo lo dice en un capítulo. Fernando, si me pides un consejo, sabes que soy, como dice, el maestro del chantaje emocional. Te la voy a cobrar. Él mismo lo reconoce. Recordemos que Maury mete muchísima presión a Fernando y en general a la pareja. Esta expresión está de moda. He leído pues que toda la comunidad LGTBI la ha dejado de utilizar, salir del armario. Le fuerza a Fernando a admitir a la comunidad, a su familia en el trabajo que es gay. Y esto no se debería forzar a nadie. Hay que respetar cómo la persona quiere, si quiere, no aceptar, sino decir en sociedad, admitir que es gay, bisexual, lesbiana, pansexual. La orientación sexual de cada persona es de cada persona, hay que respetarla y el tiempo, cuándo y cómo si decide decirlo abiertamente, admitirlo, es de cada persona individualmente. Maury es una persona neurótica, manipuladora, pero bueno, vemos que tiene claramente un trauma con el padre porque él admite que lleva 17 años sin hablarse. Trauma, ¿por qué? Porque el mismo padre no acepta a su hijo por ser gay.
Luego, pues cuando intentan hacer las paces, que es cuando Maury le pide el dinero a su padre para la inseminación artificial de Bea, al principio el padre se niega, luego sí, pero rompe la relación con su padre, lo cual es muy triste. Y al cabo de 2 años, en la cronología de Aquí no hay quien viva, el padre de Maury acaba muriendo por una enfermedad congénita de la circulación sin hacer las paces. Y esto parece que no, pero le afecta mucho a Maury. Obviamente, sucesos tan dramáticos no lo van a retratar porque al fin y al cabo es una... Bueno, a veces con Maury era tragicomedia porque es un grandioso actor, Merlo. Además se nota que los guionistas le dieron escenas dramáticas a Merlo porque es que Merlo es un actor extraordinario. No sé si lo habréis visto en el teatro. Además viene de una familia de actores y actrices. Es un actor... Eva y Santa también. No sé, además se nota que los guionistas a ellos dos les dan pues las escenas más dramáticas, a ellos dos, a Fernando Tejero, pero sobre todo yo me acuerdo, yo creo que esta es la escena más dramática con otra Emilio cuando ya está ya con Belén, cuando estando el borracho, el padre vuelve porque se siente culpable y al final cede y quiere pagar esa inseminación artificial porque recordamos que se estaban quedando sin dinero. Porque Bea y Maury ya habían intentado quedarse Bea embarazada, creo que 2 veces. Estos tratamientos son carísimos. En esa época 6.000 cada intento de fecundación. No quiero pensar lo que puede valer ahora. Se estaban quedando sin dinero. Maury. Además me gusta porque en esta época Maury era amigo de Roberto. Se lo comenta a Roberto y le dice a Roberto, bueno, pues intentad el método tradicional, que es hacer el amor. Entonces se lo piensan, de hecho se emborrachan Bea y Maury para intentar hacer el amor, pero mientras están en esa noche borrachos y tal, es cuando viene el padre de Maury y decide pues pagarle la inseminación artificial que se lo habían pedido en la noche anterior en una cena. Y esa escena es terrible porque digamos que es la última vez que padre e hijo se ven. Maury se enfrenta a su padre después de 17 años, le llama retrógrado, gilipollas y le dice que no, creo recordar que no le quiere, sí, le dice que no le quiere volver a ver. Es muy triste porque se nota que Maury quiere a los padres y ver que tu padre te ha rechazado por tu orientación sexual y no tener una relación con tu padre, aunque te lleves mal, después de 17 años, eso crea un vacío en la persona. Entonces, no sabemos si esa neurosis, esa inseguridad probablemente está causada por esto en el personaje de Maury. Pero bueno, a pesar de esas neurosis, ser muy exigente con Fernando, ser... Bueno, mal padre no se podría decir, es muy duro, no se puede juzgar, porque yo no soy madre, no podemos juzgar, incluso otros padres, otras madres no deberían juzgar, bueno, igual sí, pero un padre un poco negligente, pero al final lo intenta con Ezequiel. Maury, a pesar de esto, no es una mala persona, de hecho es una buena persona porque recordemos que cuando Vicenta se queda sola en su casa porque Marisa y Concha van a esa residencia, si no recuerdo mal, la pobre mujer pues cae en una depresión, pero le ve llorando desde las ventanas y le dice a Fernando, uy, pobre mujer, está llorando haciendo croquetas. Y le dice a Fernando, pues claro, todo psicólogo recomienda no hacer croquetas, es que deprime. Se preocupa por ella teniendo en cuenta cómo las supernenas putean a la pareja y luego al matrimonio. Muchas veces se confunde Maury, pero digamos que rectifica, no llega a pedir perdón, pero rectifica, tiene moral, tiene conciencia, tanto
consigo mismo, con su pareja, con Bea, la amiga, la madre de su hijo. Acaba mal porque se nota que esa relación, además ya se ve que en la cuarta o quinta temporada ya esa relación casi es inexistente, lo cual es muy triste. Tanto Fernando como Mauri, los dos son buenas personas. Bueno, Fernando, como decimos en España, considero que es una persona de ni una mala cara ni una mala acción. Te va a ayudar, bueno, no te va a ir a hacer mal, pero tampoco te va a ayudar. Bueno, si te ve que estás muy mal, sí, pero bueno, no son malas personas, se pueden considerar buenas, neutrales. Recordemos, por ejemplo, cuando Mauri es elegido presidente de la comunidad. Fijaos, ahora recordando que le estaba prejuzgando como mal padre. Cuando Mauri es elegido presidente de la comunidad, decide ser un presidente completamente ausente para trabajar, para enfocarse en su relación con Fernando y en su papel como padre con Ezequiel. Pero esto causa una casi tragedia en el edificio. Cuando cunde la anarquía, Mariano se aprovecha de esto y monta una piscina en el último piso del edificio, causando el hundimiento. Se hunde el último piso y causándole un agujero en el techo de la vivienda de Lucía. Pero cuando se hunde el techo, estaban en la piscina Conchi y Mariano, que podrían haber muerto y podrían haber aplastado a Lucía y a gente que casi les aplasta a Lucía, a Roberto y a Carlos. Entonces la comunidad, en una triquiñuela entre Cuesta, Mariano y Emilio deciden casi denunciar a Fernando y a Mauri. No solo la denuncia de la comunidad, sino que individualmente se supone que Mariano iba a denunciarle a Mauri pues por los gastos. Todo esto una triquiñuela entre Cuesta, Mariano y Emilio, no sé si Guerra creo que no. Entonces aquí, como ven que no pueden afrontar todas estas denuncias, Fernando y Mauri deciden vender el piso y bueno, les perdonan y al final se quedan en el edificio, pero bueno, se sacrifican los dos para pues afrontar esa supuesta denuncia. Entonces aquí vemos que se hace responsable Mauri también como aconsejado por Fernando, que recordemos que es abogado y muy bueno al parecer. También añadir ese capítulo donde Bea e Inga deciden tener otro hijo. En esa ocasión sería Inga la que sería la madre biológica y la que pare al nuevo hijo. Y aquí vemos cómo Mauri se pone muy celoso, ya que deciden las dos pedirle a Fernando que sea el padre biológico. Claro, para que tanto Mauri como Fernando tengan biológicamente un peso en ese ecosistema, otra vez homosexual que habían creado, pero Mauri se pone celoso, cambia la muestra de semen. Esto, yo no sé cómo Fernando le perdona esto a Mauri. Eso me parece también muy lamentable por parte de Mauri, que a raíz de celos, además también juega con la biología de Inga. Inga decide que el padre biológico sea Fernando. O sea, robo de semen, no sé si legalmente es... Creo que es un delito. Yo creo que en la vida real Fernando no le hubiese perdonado a Mauri. Ni Fernando ni Bea, que yo creo que igual Bea por eso no le perdonó. Lo que pasa es que Bea no se llega a enterar que Mauri le cambió el semen a Fernando y por eso que igual se pira 20 kilómetros porque se la guarda. No queda eso muy claro.
Pronóstico, que por cierto, en este capítulo es cuando, en este fotograma es cuando Fernando va al bingo con Vicenta, porque la pobre mujer estaba sola y se engancha al bingo. Entonces, aquí tenemos a Fernando que puede desarrollar un problema de ludopatía, como diría Vicenta en un capítulo. Esperemos que no. Pronóstico para este matrimonio. Quiero pensar que si han superado todas esas crisis ya pueden superar cualquier cosa, pero está el problema de Bea llevándose a Ezequiel. No sé si igual empiezan una batalla legal. Y me imaginad que hipotéticamente Mauri empieza una batalla legal con Bea. Fernando no es recomendable representar a... Esto es como ser un médico, creo, o como ser un psicólogo o psicóloga. No es recomendable tratar o ser el... que sea tu paciente, tu cliente, una persona que quieres, porque no eres objetivo y hay tráfico de influencias. Pero imaginaos que tanto representándole como no, Fernando se meten en una batalla legal y Fernando como persona cabal o igual ya acaba harto, le increpa a Mauri: ¿por qué tuviste este hijo con Bea si eres gay? No creo, porque Fernando le acaba queriendo mucho a Ezequiel y demuestra ser muy buen padre, pero nunca se sabe, porque en el caso de empezar una batalla legal, estas batallas sacan lo peor, desgraciadamente, del ser humano, rompen familias, rompen parejas que a priori son parejas fundamentadas en el amor, respeto. No se sabe. Yo quiero pensar que... Quiero pensar que Bea y Mauri llegan a un acuerdo legal de visitas, que no acaba en una demanda judicial, civil no creo, judicial, que puede ver a su hijo y crear una relación con su hijo. Esperemos pues que sean 2 padres y 2 madres para Ezequiel. El mejor posible escenario: no hay una batalla legal, llegan a un acuerdo escrito y legal de visitas, Bea reconoce legalmente a Mauri, tanto Mauri como Fernando son padres muy presentes en la vida de Ezequiel, pero me da que tristemente y lamentablemente eso iba a acabar muy mal. Y acabando Fernando y Mauri como pareja, como matrimonio, no sé si acabarían bien o mal. Yo les deseo que hubiesen podido, en caso de acabar mal con Ezequiel, adoptar a un hijo, a una hija, o incluso tener... Pero claro, si acaba mal con Bea, que eran amigos íntimos, se convierten en amigos íntimos, imagínate por madre de alquiler, paternidad por subrogación, hay posibilidades. Pero también, como he dicho antes, tienen muchos problemas de base esta relación. Yo espero que no, espero que acaben bien. Bueno, y aquí ya se ha dicho Vince Carter, se ha acabado. Si acaba mal la relación con Bea y con Inga, al menos que la relación como pareja acaben bien. No lo sabemos. Yo espero que todo acabase bien, pero me da que no, tristemente. La duración de este vídeo, yo pensaba que iba a ser 40-45 minutos, pero es que he hablado de personajes muy importantes de esta gran serie que es Aquí no hay quien viva. Por favor, suscribíos, comentad, dadle like. No olvidéis ver la primera parte y no olvidéis también que tengo un vídeo sobre los misterios de Aquí no hay quien viva. Subiré más misterios de Aquí no hay quien viva, más partes de analizando
esta serie y probablemente analizando uno por uno los personajes de esta serie. Probablemente sí. Lo dicho, suscribíos por favor, comentad, dadle like, ayudadme a hacer crecer este canal. Cuidaos y nos vemos en otro vídeo.